Estamos en comunicación, perdón, con César Ugarte, epidemiólogo e investigador del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Cómo está, señor Ugarte? Muy buenos días, bienvenido a Ampliación de Noticias. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, gracias por atendernos, por supuesto. La verdad que las cifras preocupan, el incremento de casos, contagios, fallecimientos, la disponibilidad de camas UCI. ¿Cuál es la evaluación que hace respecto al desarrollo de la pandemia en estos momentos y si es que efectivamente esta situación de incremento de contagios ya se está reflejando en cifras de acuerdo a lo que hemos visto en los últimos 2 meses, ¿no? Un relajamiento de la población y también, por supuesto, falta de estrategia? A ver, uno, sí es cierto que ha habido un incremento importante en las últimas semanas. Una de las cosas que nosotros estábamos notando, por ejemplo, hace unos semanas, a principios de diciembre, que habían pocas personas que iban por síntomas o casos a los hospitales, a los centros de salud, y de pronto en las últimas 2 semanas, en la última semana, la cosa ha aumentado de manera bastante importante. Y yo creo que lo que pasa también hay que recordar es que estamos en una etapa de que estamos casi un año en esta situación. Y es cierto que no ha habido estrategias, ha habido fallas en las estrategias, pero también algo que tenemos que comenzar a considerar es que la gente está cansada. Hay una cuestión que se llama fatiga por pandemia. Entonces, y ahí es donde uno tiene, como autoridad, tiene que ser muy creativo y muy atento de cómo evitar o cómo sortear este cansancio para que se puedan seguir manteniendo estas medidas sanitarias de lavado de manos, uso de mascarilla, Sí. distancia Usted social. habla de algunas fallas en la estrategia. ¿Cuáles son esas fallas? A ver, yo creo que lo que me hubiera gustado ver bastante es comunicación. Mm. Yo no sé si ustedes han podido partir, pero mi percepción, tratando de estar atento, no he visto campañas de comunicación agresivas a todo nivel. Es decir, está bien que podemos discrepar un poco en estas spots que hubo hace unos meses sobre me voy a jugar fulbito, mi abuelita entra a UCI, etcétera, pero yo creo que había que prepararse para esta situación en que ya sabemos que esto vamos a tenerlo por varios meses más y que tienen que ir preparándose a la sociedad para decir, ojo, acá tenemos que seguir para adelante, tenemos que mantener esa distancia, no importa que tengamos vacuna o no, porque podemos tener vacuna e igualito vamos hasta que terminen de vacunar todos y todos estén protegidos va a tomar un tiempo. Igualito vamos a tener que seguir usando mascarillas, igual distancia Sí, social, igual lavado de manos. Entonces, sí. no he visto esa estrategia de comunicación que creo que ahorita es lo más Doctor Ugarte, importante. Ujú. sí, yo lo que quería enfocar justamente en lo que usted dice. Usted habla de la fatiga, y efectivamente eso es lo que tiene toda la población en este momento, porque Ujú. tenemos casi un año en una circunstancia como esta. Hemos hablado también de que hay a veces discursos incoherentes, y usted señala la falta de comunicación. Pero acá hay Ujú. un tema central y tiene que ver con liderazgos. Y los liderazgos que deberían apuntar precisamente a los niveles más importantes. Es decir, campañas por un lado, pero persuasión por el otro. O sea, la gente no está creyendo en lo que nos están diciendo, porque primero nos dicen, van a llegar las vacunas, no llegan las vacunas. Después nos dicen, no, en el Perú no va a haber segunda ola, viene la segunda ola. Entonces, digamos, frente a eso, lo que se requieren son voces claras de parte de quienes conducen esta estrategia, no solo de comunicación, sino de ejecución. Estoy de acuerdo en eso y tal vez la razón, no sé cuáles son los trasfondos, no tengo ninguna información de tipo interna o de punto de vista político, pero nuevamente hubiera sido interesante tener mensajes muy claros, no importa que sean duros, pero sean claros y que se den en el momento adecuado, que lamentablemente eso no se ha dado. Una de las cosas dice persuasión, sí, pero para persuasión, una de las cosas que se ha visto en campañas de salud pública en general, ya sea VIH, ya sea tuberculosis, ya sea cáncer, etcétera, tiene que haber un estudio detrás, tiene que haber una evaluación de cómo está la población, cómo lo va a recibir, cómo lo va a ir testeando. Entonces, estos meses, ahí yo siento que hemos perdido noviembre, octubre, que ya estamos con menos casos, en ir planificando, y eso lo comentaba varios colegas, esos eran los meses para ir planificando lo que tenemos ahorita, porque iba a venir, o sea, no había forma, y yo discrepaba bastante con varios ah, eh, personas que analizaban los datos y decían que no iba a haber segunda ola porque ya
ya estaban todos infectados y la verdad es lo que está mostrando. No, sí, vamos a tener segunda ola y tenemos que prepararnos para eso. Aunque ya Doctor estamos un poco Ugarte, tarde, pero hay que buenos preparar. días. Buenos días. Bueno, ha sido claro usted en decirnos que habrá una segunda ola, cosa que algunos otros discuten, ¿no? Yo quisiera comprender por qué, si bien hay muchos indicadores epidemiológicos que se agravan, no es el caso del número de muertes, porque quizás eso es lo que nos confunde en la percepción del fenómeno general. Del día de ayer, el último registro da cuenta de 45 muertos en un día, que sigue siendo una tasa baja. ¿Cómo se explica que las camas UCI estén saturadas en muchas partes del Perú, pero que sin embargo no haya tanta mortalidad como en los días previos y durante la primera ola? Esa es una cosa que se ha repetido en otros países también. Y tenemos que recordar que ya tenemos un año. Entonces hay algunas lecciones aprendidas. Por ejemplo, algo que se insistió mucho gracias al estudio que hizo el doctor Mejía y la gente en Cayetano hace unos meses de si tengo saturación menos 94, tengo que ir al centro de salud. Eso evitó o está evitando, y eso estoy notando porque la gente va llamando, me llama al teléfono, llaman a colegas y tratan de ir, ya cuando están saturando poco, ir con tiempo. Y eso da opción de dar oxígeno y no estar entrando a uso. Entonces, puede ser que haya esa mortalidad. Lo otro es que los tratamientos ya se han visto que no son muchos los que hay y la verdad lo único que hay que tratar es con dexametasona o las cosas que hay que usar en UCI, pero nada más. Entonces, hay un montón de lecciones aprendidas en el manejo. Entonces, sí hay un montón de contagios porque lamentablemente eso está hundiendo, pero el manejo me da la impresión que es un poco mejor a nivel mundial y eso incluye Perú. Doctor, permítanos por favor unos minutos para ir a la pausa y luego regresamos para seguir conversando con usted por un tema que la verdad es fundamental para nuestro país y es el desarrollo y la prevención de la pandemia. Pausa y regresamos. Volvemos con el doctor César Ugarte, investigador del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bueno, doctor, quería consultarle si es que usted también comparte la opinión de algunos especialistas en el sentido de que es innegable ya que la variante inglesa del COVID-19 está en nuestro país y esto podría haberse reflejado por la velocidad en el incremento del número de contagios que ha habido en estos últimos 3 a 4 días, por citar un ejemplo. A ver, ¿es una hipótesis posible? Sí, totalmente, porque hemos tenido contacto con países que ya han reportado esa variante, que es Chile, etcétera, que ya ha habido vuelos en estos meses. Además, como han explicado varios especialistas, esos cambios, esas variaciones suceden por la replicación mismo del virus. Entonces, ya tenemos varios meses, potencialmente también puede existir. Ahora, por la velocidad son múltiples factores. No solamente es la variante, es cuál es el grado de hacinación, cómo estamos cumpliendo las medidas de medidas sanitarias de lavado de manos, distanciamiento, uso de mascarilla, etc. Todo eso combina. Entonces, lo único que va a ayudar a saber si es que realmente ese es un catalizador de la velocidad de los contagios es los estudios que se están proponiendo de hacer secuenciamiento genómico en las cepas que están apareciendo de los pacientes, ¿no? Desde octubre, noviembre, diciembre, comenzar a secuenciar todo eso y ver cómo está haciendo el comportamiento. Sí, doctor Ugarte, quería hacerle una pregunta respecto a una herramienta que recién ha comenzado, digamos, a difundirse, incluso ya como parte de una política del Ministerio de Salud, y es el tema del oxímetro. Esto inicialmente no se hizo, y usted señala que si uno registra menos de 94 en la saturación de oxígeno, debería inmediatamente ir al hospital, y esto lo ha aprendido un poco mejor, digamos, la ciudadanía. Pero ¿qué tan confiable es el tema del oxímetro? Escuchaba hace un par de días al doctor Huerta hablar de un estudio que ya había salido hace algún tiempo respecto a que podían haber algunas variaciones dependiendo del color de la piel y cosas de esa naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que exactamente saber los peruanos en relación al oxímetro? Porque esa es una herramienta que nos dice en qué momento debemos apelar a una orientación médica, ¿no? Exactamente, y el doctor Huerta es claro en eso. Fue un estudio que salió en Estados Unidos donde se veía
que las personas afroamericanas tendían a tener valores cerrados en los oxímetros. Entonces, una de las cosas que se dice acá es, si yo tengo más de 94, pero siento falta de aire, Sí. lo que manda ahí es la falta de aire. Yo tengo que ir a un Bien. Eso es porque lo que va a pasar, si el error es el pulsosímetro, es probable es porque el error diga, estás bien. Pero si yo siento que falta aire, yo no tengo que dudar y tengo que ir al centro de salud. ¿Qué hace el pulsoxímetro? Lo que hace es justamente es avisar con tiempo para que yo me puedan dar oxígeno y no tenga que entrar a UCI. El gran problema es que yo espero, y eso lo vimos al principio de la pandemia, un montón de gente no quiere, y esa es otra cuestión para investigación social. La mayoría de personas, en general, en este país y en varios de nuestros países en Latinoamérica, no quiere ir al hospital porque asocia que voy al hospital a morir. Entonces demoran mucho la ida al hospital. Sí. Y el pulsosímetro lo que les dice es, no, tienes que ir ahorita para que te puedan dar el oxígeno y no tengamos que entrar a UCI. Ya. Recordemos, 85% de las personas les va a ir más o menos bien con este paro. Un 10% va a necesitar algo de apoyo extra y un 5% tiene que ir a UCI. Entonces, lo que se trata es evitar que se agraven para que no lleguen a cuadros más severos, ¿no? Doctor Ugarte, sí. Yo quería saber, ¿es posible que las causas por las que hay más personas infectadas no sean las mismas en las diferentes regiones de nuestro país, tanto más que se habla de playas para la costa, ¿no? Y eso solamente vale para la costa. Pero ¿puede usted destacar cuáles son las causas por las que más personas están infectándose en nuestro territorio? Para mí, personalmente, es fatiga. Fatiga, la gente ya está harta y uno lo puede comenzar a ver con los mismos familiares, con los mismos, ya están cansados. Lo otro es la liberación económica. Ahí yo entiendo que hay un montón de la liberación de actividades económicas. Yo entiendo que hay un montón de presión porque lamentablemente ha sido un año malo para todos, pero hay algunas actividades que todavía habría que evaluar si era necesario abrir. En los aforos en ciertos lugares, restaurantes, los cines, todo lo que sea juntar personas en un ambiente cerrado no es la opción más adecuada o más eficiente si quiero reducir los contagios. Y lo otro es que de repente teníamos que comenzar a ver de los pocos casos que había en octubre, noviembre, comenzar a identificarlos mejor, hacer más pruebas diagnósticas. Ahora ya el Ministerio felizmente tiene herramientas como las pruebas de antígenos que les permite en los sintomáticos detectarlos con mucho más rapidez y con menos capacidades tecnológicas a la mano. Entonces, todas esas herramientas hay que comenzar a usarlas mucho más agresivos, ¿no? Y solamente para cerrar ese punto, yo sé que hubo un momento que el Ministerio tuvo un grupo que les asesoraba en estudios sociales, sociólogos. Sí. Necesitamos que participen más activamente porque esto es por largo tiempo, no es unos meses, probablemente va a ser todo el 2021 y algunos meses más. Necesitamos anticiparnos a cómo se comporta la sociedad y ver cómo hacemos estos cambios de comportamiento que no es de un día para otro. Entonces, cuando yo escuchaba hace un rato, 2.000 familias han sido intervenidas, hay que preguntarse por qué razón, qué es lo que hay detrás. No creo que simplemente sean personas locas que decidan voy a enfermarme o me importa la autoridad muy poco, sino qué hay detrás. Eso es fundamental, doctor Ugarte. Le pedimos, por favor, que nos espere, doctor, un minuto nada más. Tenemos que cumplir con la pausa de esta hora y seguiremos conversando con usted sobre el desarrollo de la pandemia en nuestro país. El doctor César Ugarte vuelve con nosotros. Una pausa y regresamos, amigos de RPP. Regresamos con el doctor César Ugarte, investigador del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a quien agradecemos, por supuesto, por su paciencia. Doctor, hemos escuchado a nuestros editores y corresponsales. El incremento de casos es innegable y en niveles que pueden alarmar. ¿Usted cree que, a pesar de que nos dice que hay un agotamiento de parte de la población con respecto a las medidas de restricción, usted cree que esto podría justificar a futuro medidas mucho más radicales, más fuertes, como posible retorno al confinamiento total? Fíjese que en Reino Unido, ¿no?,
se ha repuesto justamente el confinamiento total por el incremento de casos. Y claro, es justamente el ejemplo que te quería dar. O sea, Reino Unido, Escocia han estado tratando de evitar esa medida, pero lo han tenido que hacer porque ya se les estaba saliendo de control. Conversando con unos colegas allá en Reino Unido, están en una situación bastante crítica. Algunos hospitales inclusive ya les han mandado el aviso de estamos en medicina de emergencia, así que ya llegaron a ese nivel de saturación. Entonces, y no, nuevamente, no es para que estemos todos asustados, sino es para que todos entendamos cuál es la situación y que seamos conscientes en todo lo que cada uno como individuo podemos aportar a la sociedad. Es decir, si nosotros nos cuidamos, si nosotros cuidamos al resto, que creo que es lo que ha faltado en todo esto, no ha habido un mensaje de lo importante que es la empatía con el otro y cómo que al yo usar mascarilla, yo hacer distanciamiento, cuido al otro, pero al cuidar al otro me estoy cuidando a mí. Sí, y eso que Reino Unido, Sí. Reino Unido lo va a intentar levantar este confinamiento en febrero, asumiendo que va a haber vacunado a un buen porcentaje de su población, algo que nosotros no lo vamos a tener. Entonces, eso es lo que hay que ir preparando. Sí. Ahora, justamente le escuchaba al señor Johnson ayer, el primer ministro británico, y él Ujú. decía, les pido a todos ustedes el último esfuerzo. Estas van a ser las últimas 2 semanas y después vamos a tener una mirada diferente, teniendo en cuenta efectivamente, como usted señala, lo del tema de la vacuna. Pero aquí en nuestro país, es decir, todavía los incrementos se están dando de manera consistente, pero todavía no podemos hablar de una diseminación de contagios como la que tuvimos en julio-agosto. Podría Ajá. llegar. Pero usted Ujú. habla de la fatiga, la falta de comunicación, la falta de liderazgo, y evidentemente si uno les habla y les dice, puede volver todo a lo anterior y a estar confinados nuevamente por tiempo indefinido, porque aquí el asunto es ese, que nadie sabe exactamente hacia dónde estamos yendo. Entonces, si no afrontamos lo que usted señala del hartazgo que tiene la gente, pero que no tiene una respuesta clara en medio de una campaña electoral, la verdad que el panorama es desolador. Y nuevamente, o sea, sí puede ser desolador, pero lo que sí tenemos es, estamos, como usted bien dice hace un rato, ¿no? Están aumentando de forma consistente, sin embargo, todavía no ha explotado. Puede ser que explote, pero va a depender mucho de las decisiones que se tomen en los siguientes días. Y lo del hartazgo es algo que cuesta, porque lamentablemente las autoridades, el sistema de salud y en general la sociedad tiende a culpar mucho más a tú no te cuidas, tú no haces nada. Cuando la cuestión hay que entender qué está pasando, somos seres humanos, nos hartamos. Yo personalmente era una de las personas que perdía mucha paciencia en la calle cuando veía que la gente no usaba la mascarilla, pero después hablando con otros colegas Sí. me comienzan a explicar todo este proceso de la fatiga en pandemia y que tenemos que enfrentarla, y no ninguna intervención que hagamos va a funcionar, porque el humano se cansa, no Exacto, va a aguantar y hay que ver cómo hacer. pero doctor, igual, siempre apelamos a la responsabilidad porque creo que hay aquí en estos momentos tres formas fundamentales de prevenir la enfermedad y eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ya incorporarlo a nuestro estilo de vida. Doctor, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en RPP, muy amable como siempre. El Gracias, doctor hasta luego. César Ugarte, epidemiólogo e investigador del Instituto de Medicina von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 8:46, pausa y luego continuamos con ampliación de noticias.